Egunon, la historia de siempre. Una historia respecto a la realidad del País Vasco y del Partido Nacionalista Vasco. Cosa que es muy distinta de la realidad catalana. Lo cual ciertamente es alucinante porque el periódico La Vanguardia, del grupo Godó, de los hermanos Godó, que fundaron el periódico In Illo Tempore, resulta curioso porque hubo un momento, sobre todo con Pepe Antix como director, que estuvo a piñón fijo con el proceso. Luego, en un momento dado, cambiaron al director, cambiaron el rumbo, se españolizaron al máximo y parece que necesitan purgar ese pasado procesista con ataques, incluyendo aquellos que los más españoles, entre los españoles, pues ameritan que debe hacerse para purgar esos pecadillos, no de juventud, porque el periódico tiene sus buenos años de vida, sino esos pecadillos de hace unos años para hacer como que han sido pasados, son como el sarampión, como esos gránulos de rojerío que te surgen en la cara y luego, bueno, pues desaparecen y haces ver como que nunca han existido. Recordemos que La Vanguardia fue originalmente un periódico de expresión de un partido político, es decir, partidista. Pero bueno, ahí tenemos esa realidad en la que ese periódico fue procesista y digamos que en un momento dado ahora quiere ir a la trinchera contraria y que le compren los antiprocesistas y que parezca que nunca ha estado en el ámbito del proceso. Cataluña y Euskadi han sido dos realidades completamente distintas en la percepción de lo que debería de encajar dentro del marco del Estado español. Convergencia y Unión tradicionalmente han ido a la realidad histórica con Macià, con Pines y todos aquellos, Prat de Riba, la idea de que había que estructurar Cataluña, pero con la idea, a través del modernismo, que convirtió Barcelona en una nueva realidad, una realidad que, como explicó tal vez mi querido amigo Alberto Pleguezuelos, hicieron una plantilla para la generación del ensanche de Barcelona, similar al ámbito radial de Madrid, y hubo otro proyecto, que es el de las cuadrículas, que se presentó y desecharon desde Madrid, que no podía hacerse exactamente igual que Madrid, debía hacerse de otra manera distinta, que era el hecho de la cuadrícula, pero por odio de no hacer igual del éxito de Madrid. Lo mismo que la no incorporación de el Prat o la zona del Llobregat, para que Madrid pudiera sorpasar y ser la primera ciudad de España en cuanto a número de habitantes. Estas cosas, que evidentemente son contestadas desde el ámbito barcelonés, desde el final del siglo XIX y también antes, pero sobre todo en este concepto, la idea de cambiar Barcelona, cambiar Barcelona, cambiar Barcelona para transformar Cataluña y construir España de otra manera. Esto que fue transmitido por gente que fue acusada de ser el Bismarck en Madrid y Simón Bolívar en Barcelona, evidentemente es una realidad constante y sonante de que parte de esa burguesía catalana quería hacer una transformación, europeizar España a través del mimbre y el tamiz de Barcelona y de Cataluña. Esto jamás ha sucedido en el País Vasco. Jamás. Hemos querido hacer nuestro rollo a nuestro lado, que nos dejen hacer como se hacía tradicionalmente a través de la foralidad, tener nuestras juntas, tener nuestra realidad, nuestro pase foral, en donde si algo viene de Madrid y no es ajustado a derecho, pues se acata, pero no se cumple. Ciertamente el PNV encardina su realidad en esa tradición de nosotros nos organizamos, aportamos al común lo que haga falta, ellos ya se arreglarán. Y la circunstancia triste y dificultosa es esos momentos en los que se necesitaría pedagogía a la hora de transmitir cuál es la realidad de cada escenario y de cada pueblo y de cada realidad nacional para con
el conjunto, porque se desconoce, o se supone que se desconoce, o no se transmite cuál es la realidad foral que está incardinada en la Constitución española a través de la disposición adicional primera, la disposición derogatoria segunda. También está por ahí la disposición transitoria cuarta como elemento democrático, la cláusula donde el pueblo de Navarra tiene la capacidad de decisión de si quiere incorporarse a la comunidad autónoma vasca o no, con un proyecto compartido que debería de ser votado luego en referéndum. Es decir, tienen derecho a dos referéndums, el referéndum inicial, la apertura o no, y luego a la ratificación del hecho conjunto. Pero bueno, aquí hay esa dificultad de la realidad foral que está establecida en el marco general. Lo mismo que el ámbito del concierto económico con el 624, que establece que el Estado en sus competencias debe de gastar ese 624, pero no en el lugar del País Vasco, sino en cualquier lugar del territorio de España. Por lo tanto, el dinero que va del País Vasco a los presupuestos generales de Estado con ese 624 siempre es superior al dinero invertido por el Estado en sus competencias dentro del marco territorial del País Vasco. Y se llama solidaridad. Solidaridad. El País Vasco, por lo tanto, tiene reclamaciones como cualquier territorio, como cualquier realidad en las nacionalidades y regiones en el ámbito de España. Por eso sorprende encontrarnos con elementos como el siguiente. El gordo de Navidad que siempre toca al PNV. Un bonito titular para esta noticia del día 30 de diciembre del año 2022. La lotería de Navidad dejó en Euskadi 89 millones y el gobierno vasco se llevará su pellizco gracias al gordo que pasó de puntillas por Bilbao y Azkoitia y el segundo premio que regó Munguía. Y aquí hay un cambio de tono que hace absurdo este texto en donde nos dice después, las diputaciones forales recaudan el tributo del 20% sobre los grandes premios de la lotería que superan los 40.000 euros, mientras en las comunidades de régimen común el impuesto va a parar al Ministerio de Hacienda. Es decir, primero dice, la lotería deja en Euskadi 89 millones, luego que el gobierno vasco se llevará su pellizco, y luego dice que las diputaciones forales son las que recaudan el tributo del 20% sobre los grandes premios de lotería. Está mezclándolo todo. Lotería de Navidad, generación de un dinero a través de una lotería de juegos de azar, competencia de, en este caso, esta lotería de apuesta, es del Estado, pero el hecho de la tributación recae no en la Hacienda General del Estado, la Hacienda Española, sino quien recauda es la Hacienda Foral. Costó mucho tiempo hacer que esto fuera así, pero los tributos con retroactividad en 2013 fueron incorporados a las haciendas de las diputaciones forales, que deben de tener la plantilla impositiva completa a la hora de el tributo, impuesto, tasa, todo debe de estar pasado por el tamiz del concierto. Por tanto, es la hacienda foral la que está. Y no será el gobierno vasco el que lleve un pellizco, no, será la hacienda la que recaude ese dinero respecto al dinero de los impuestos, incluido también los tributos relativos a los premios de lotería. Luego, si quiere explicar cómo se ingresa el dinero, cómo se junta todo encima de la mesa del órgano de coordinación tributaria, donde está Eudel con sus 251 ayuntamientos, el gobierno vasco y las 3 diputaciones, para repartirse el dinero y así poder financiar los presupuestos de los ayuntamientos a través de, por ejemplo, en Vizcaya, Sudalcucha, a través de los presupuestos de las diputaciones forales que se aprueban como cualquier parlamento en las juntas generales del territorio y como luego hay dinero para el gasto a través del presupuesto en el Parlamento Vasco aprobado para el gobierno vasco,
Eso debe de contarse de manera, no con este trasunto de el gobierno vasco se llevará un pellizco. No, el gobierno vasco recibirá un dinero a través de un órgano de coordinación tributaria donde participa a la hora de gestionar los dineros, que el primer gasto que gestiona ese órgano de coordinación tributaria es el envío del cupo al Estado, como está acordado en la ley quinquenal de cupo. Así de sencillo, así de claro, así de transparente. Lo mismo que cuando hace ese añadido de mientras en las comunidades de régimen común el impuesto va a parar al Ministerio de Hacienda. Claro, porque son dos sistemas completamente distintos. Ustedes, los del régimen común, tienen un sistema donde el dinero lo recauda a la Hacienda, la Agencia Tributaria Española, dependiente del Ministerio de Hacienda de España. Y en España hay varias haciendas públicas, hasta 5. Hay 5 haciendas públicas. La de Vizcaya, la de Álava, la de Guipúzcoa, la de Navarra y la de España. Así de sencillo. Debería de ser así de sencillo de ser transmitido. ¿O ustedes están, señores de la vanguardia, para tratar de descubrir su nuevo españolismo y ocultar su procesismo del pasado en la idea de una administración, un Estado, un solo jefe del Estado, un solo parlamento, un solo pueblo, un solo gobierno, un solo líder? ¿Cómo se llama esto en alemán? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ah, sí, eso siempre sale bien. Nunca termina mal. Porque el nacionalismo español, destructor de las diferencias en el siglo XIX, fue tan exitoso que hubo golpes de Estado, quejas carlistas, cambios constitucionales hasta el número de 13. Todo fue maravilloso para España en el siglo XIX, culminando en 1898 y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Claro, debes de hacer esto porque debes de lavar el pasado reciente del periódico con ser más fiel al nuevo credo que los más fieles. Y dice, pero no es la única vez, no es la única vez que el País Vasco le toca al gordo, de la mano del PNV y sus hábiles negociaciones presupuestarias. Hay cosas que deberían de estar en el País Vasco. Hacía mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. No debería ni ser necesario el concurso del PNV para, por ejemplo, el mantenimiento de la competencia de aguas, con una diferencia que suelo repetir, y es el hecho de que la competencia jurídicamente hablando está en el ámbito de las instituciones vascas por el Estatuto de Autonomía y su reconocimiento constitucional a través de la promulgación de la Ley 3/1979. Pero eso no significa que los medios materiales no estén transferidos, cosa que no está hecha. Y evidentemente para hacer un duplicado en donde el presupuesto del Parlamento Vasco, con dinero de los vascos, aporte a través de los presupuestos que use luego el gobierno una competencia que no está materialmente transferida, y hay que seguir pagando el 6,24 para el Estado, es decir, una duplicación del gasto, es absolutamente estúpido. Estúpido contablemente y estúpido políticamente. Por tanto, es necesario la asunción de esa competencia materialmente hablando de los medios que dispone el Estado en el territorio vasco para poder hacer el cálculo bueno del cupo en su justa medida, en donde el gasto en esa partida salga del presupuesto del Parlamento Vasco para que el gobierno vasco, o en su caso, si la competencia luego es transferida internamente a su gestión a entes territoriales, ya sea la Diputación, con presupuesto aprobado por las Juntas Generales, o en su caso, más raro todavía, pero pueda ser a nivel municipal, eso será órgano coordinación tributaria quien lo gestione. Y por lo tanto es un asunto interno del País Vasco. Pero esa competencia debería de estar ya desde el año 80, desde el año 81, desde el año 82 y no ser objeto de, para cumplir con la ley, con una ley orgánica, debas hacer un apoyo a un gobierno por X, Y o Z. Por tanto, ciertamente, cuando se dice esto de
sus hábiles negociaciones parlamentarias, presupuestarias. Ciertamente a veces se consiguen cosas. Se consiguen cosas muy importantes como cambiar el 0,25 para el tema de las pensiones que se hizo en 2018 con Mariano Rajoy para subirlas a un digno porcentaje a la hora de la revalorización de las pensiones. Se hizo con el cambio del 52 al 56 y luego al 60% de las pensiones de viudedad. Y hay muchos casos como este en donde el Grupo Vasco ha sido influyente y decisivo en Madrid a la hora de generar beneficios para el conjunto de la ciudadanía. Incluso, por ejemplo, en 2017 con las plantas electrointensivas de las industrias que beneficiaron no solamente a ciertas empresas del País Vasco, sino también de Extremadura, de Cantabria, incluso de Cataluña, por más que su gobierno hiciera aquella mamarrachada de denunciarlo ante las instituciones europeas, lo cual ciertamente es horrible y terrible, porque si se creía en su propio discurso en julio del 17 hablando del referéndum que iba a venir y que les iba a constituir en un nuevo estado, ellos como estado nuevo iban a tener un nuevo sistema de tarifas y de situaciones eléctricas, por lo tanto ciertamente el marco regulatorio español le deberían haber traído al pairo y era absolutamente inútil y estúpido hacer una denuncia para el marco de Europa, lo cual significaba en realidad que estaban confesando con esa denuncia respecto al pacto del Grupo Vasco con el elemento electrointensivo para determinado nivel, que ellos no se querían independizar, que era una mentira, que era una filfa, que era transparentemente mierda, absurda. El proceso era mentira, toda mentira. Como lo confesó luego Clara Ponsati respecto a ese trampantojo, que fue el ninguneo del electorado, de los lectores, de lo que hizo también La Vanguardia con el conjunto de Esquerra y de la antigua Convergencia en ese gobierno de Puigdemont que mintió a sus electorados y a sus votantes. Por lo tanto, ciertamente, La Vanguardia tiene mucho que ocultar. Y Xavier Rius es testigo como periodista señero en estas realidades, como antiguo lector y antiguo trabajador in illo tempore de esta gran casa fundada por los hermanos Godó. Grandes de España. Los Godó, grandes de España. Ciertamente. La Comisión Mixta del Concierto Económico siempre cierra el año con una alegría para las arcas vascas. Se refiere a la transferencia de la gestión del impuesto a los ricos y los gravámenes a banca y energéticas. Ciertamente es un asunto que hemos tratado y evidentemente tiene toda la necesidad del mundo porque la hacienda en la plantilla impositiva completa debe de estar en tierra vasca, debe de estar incorporada en las haciendas de las diputaciones forales. Toda ella debe de ser de alguna manera concertada, a pesar de que la mitad de los impuestos y tributos tengan normativa propia y la otra mitad venga la normativa de la plantilla. Evidentemente, por ejemplo, los ligados al mercado no pueden ser establecidos en el marco regulatorio del País Vasco. Por ejemplo, el País Vasco no puede establecer el porcentaje del IVA. No puede. Lo cual es absurdo porque, digamos que podría hacerlo si hubiera voluntad política, pero no la hay. No la hay en el ámbito del Estado y eso hay que, digamos que, asumirlo, como se asumía el ámbito del pacto foral, bueno, se acata, pero no se desea, porque un día para otro, un tal Espartero dijo, bueno, esto del pase foral, del derecho sobre carta en Navarra, era maravilloso y espectacular en el pasado. Pero ya está viejuno, está pasado de moda. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Para eso yo soy Espartero. O el hecho de algo bueno de España se muere cuando se produjo la ley abolutoria del año 1876. Que luego viene derivado el pacto Tejada-Baldosera del año 1877 y luego el acuerdo referente al concierto económico el día 28 de febrero del año 1878, que luego viene derivado de todo lo posterior a todas las renovaciones hasta en la renovación de 2002. Ciertamente, la sociedad merece ser explicada
de lo que pasa en realidad, y que no es ningún ni cuponazos ni grandes sorteos de Navidad que nos dan la gran absurda cifra de 400 millones, que depende de un montón de hechos, porque se habla de 400 millones porque se dice que en general el impuesto de las de la banca, los gravámenes voluntarios de banca y elemento energético, el tema de los ricos dejamos aparte, se dice que va a tener un X dinero, va a generar tanto dinero. Y entonces sacamos por regla de 3 el 6,24 y sale que pueden ser unos 400 millones. Pero no sería la primera vez. No sería la primera vez que se establece un marco regulatorio y se dice que en el horizonte temporal de X tiempo va a generarse X dinero. Y luego es la mitad de X, un 40% de X. Siempre suele ser menos de lo que se proyecta hacia el futuro de un gravamen de estos surgidos ad hoc, que evidentemente lo que debería de quejarse no es el hecho de que cualquier tasa o impuesto que se genere tenga que ser concertado, como si fuera un regalito de Navidad, cumplir con la ley de España. Eso no puede ser conceptualizado como un sorteo, como un regalo, como un premio, un gordo de Navidad que siempre le toca al PNV, porque con independencia de esté el PNV o no, esto debe de ajustarse a la ley y debe de aceptarse y debe de incorporarse al marco regulatorio a través de la normativa, ya sea la del concierto, ya sea la ley de Estatuto de Autonomía, que es la Ley Orgánica 3/1979, y a través de la Constitución española en la disposición adicional primera, que respeta y ampara los derechos forales. Por tanto, esto que reivindica el PNV como primer partido de Euskadi, lo hace por ausencia e incomparecencia de los partidos estatales, que son los que deberían de ellos explicar a los españoles y también a los catalanes que ellos no tienen un sistema de concierto porque no quisieron tenerlo. En aquella reunión de verano de 1980 con Pedro Luis Uriarte Santamaría, Ramón Trias Fargas y el señor ministro Jaime Gaicea Lloveros de la UCD, y que todo el trasunto que prefirieron los catalanes es negociar año a año en Madrid, cosa que ahora se acusa a los vascos, al PNV, de hacer en Madrid, cosa que siempre fue el lado de la puta y la ramoneta, del puyolismo, que ahora es heredero el señor Pere Aragonés y Esquerra Republicana de Cataluña. Pero eso no lo explicarán en La Vanguardia. No, porque prefieren hablar de este cachondeo respecto al gordo de Navidad, ligar impuestos, ligar premios, lotería de Navidad, ligar haciendas forales, ligar todo, ligar régimen común, agraviado, pero sin explicar el sistema de financiación del régimen común, eso que lo explique otro, porque importa una mierda, a pesar de que Cataluña esté inserto en él. Y evidentemente luego las negociaciones presupuestarias, porque digamos que hay una cosa que debería ser verdad, y es el hecho de que los votantes eligen a los representantes. Estos representantes se juntan en bancadas parlamentarias, y si el gobierno no tiene mayoría absoluta, entonces necesitará del concurso de una parte de las minorías. Esas minorías no van a asumir el programa electoral del ganador, porque si no fueron votados en ese territorio en concreto, entonces la gente es que no quería ese programa electoral, no quería esos diputados y quería otros que se presentaron con otro programa electoral. Y no puede ser que se le pida a esas minorías contratos de adhesión a un gobierno que está en minoría. Querrán obtener no beneficios para ellos, sino cumplimiento del programa electoral con el que se presentaron. No por ellos, sino por los votantes que confiaron en ese programa electoral. Y por tanto, ciertamente hay que enseñarles el juego parlamentario a la ciudadanía y explicarles que cuando una minoría quiere negociar, lo hace con contrapartidas. Porque eso es negociar. Negociar es poner cosas encima de la mesa en donde las dos partes cumplan con su programa electoral. El gobierno, que para eso es gobierno, y debe hacerlo a través del Consejo de Ministros y las leyes que propone, y los que quieren ser ofrecidos como parte de los acuerdos, porque no puede haber contrato de adhesión, cheques en blanco, no. Usted quiere negociar, pues
usted tiene que ser generoso con las propuestas incorporadas en el programa electoral de la contraparte. Porque lo contrario sería antidemocrático. Sería decir, yo soy el gobierno, usted me apoya, ¿por qué? Porque el artículo 33. Y ya está, usted se calla. Usted que representa a X votantes, usted se me calla y hace lo que yo digo. ¿Es eso lo que quiere la vanguardia? Una vanguardia que en aquel editorial comunicado, aquel de la dignidad, respecto a la sentencia del estatut, ¿se acuerdan de aquel estatut? ¿Se acuerdan de aquella sentencia? ¿Se acuerdan de aquel editorial? Y ahora quieren que el PNV dé los votos gratis para los presupuestos generales del Estado. ¿En serio? ¿Es lo que le dicen a Salvador Giya para que haga con el gobierno de Pere Aragonés? ¿Que el PSC dé gratis completamente los votos para que salga el presupuesto de la Generalitat en el Parlamento? Hay cosas que son absolutamente increíbles, increíbles, y por supuesto, evidentemente, este artículo estaba para ser registrado gratis para continuar leyendo. Eh, Evidentemente, la parte final que se preguntaba, bueno, ¿y 2023? Pues en 2023 el PNV seguirá haciendo lo que considera oportuno para cumplimentar con los votantes del PNV en el País Vasco. Como viene siendo, para cuanto hay que, como dijo Juan de Ajuria, allí donde se juegue parte del futuro de Euskadi, allí estará el PNV. Pero ir a Madrid para volver a Euskadi. A diferencia de los catalanes que se pegaron en el siglo XIX y en el siglo XX para transformar España a una europeidad tamizada por la Barcelona abierta y mediterránea. No. Que España sea como sea, como quiera, a poder ser próspera, porque hay que ir a bien con los vecinos, pero Euskadi, foral, y las cuatro hermanas forales con las competencias en Euskadi, y para decidir lo máximo en Euskadi. Eso es el máximo del PNV. Y cuando hay que ir a Madrid, pues generar beneficio para Euskadi. Si de camino se genera beneficio para la ciudadanía española, como se ha citado dos ejemplos, las pensiones, las viudas, el elemento electrointensivo de algunas industrias, pues fantástico. Porque no hay que ir para hacer el mal a los demás. Pero es eso. Las negociaciones políticas conllevan pactos con contenido. Es así. Y deben de explicarse. Y por último, a la vanguardia le conmino a que explique en sus páginas el sistema de financiación de régimen común. Explíquenselo. Para que no tengan que poner esa circunstancia de mientras en las comunidades de régimen común el impuesto va a parar al Ministerio de Hacienda. En Cataluña, la vanguardia escribiendo eso. Vamos, menos bromas. En fin, y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti helpien.